Leopoldo, un saludo cordial, gracias por atendernos, buenas tardes. Hola Pepe, buenas tardes a todos los oyentes también. Bueno, la introducción sirve en cierto modo como pregunta, quiero saber si lo ve así y en todo caso dónde nos conduce esto, ¿no? Perdón, no, se me cortó justo y no te oí la pregunta. No, la pregunta fue en parte la introducción. Mientras la gente está tratando de sacar conejo de la galera para llevar su vida lo más dignamente posible en un cuadro realmente severo que vive la Argentina, la dirigencia política en general y el oficialismo en los últimos días en particular parece estar en otra cosa. Sí, efectivamente coincido con tu apreciación. Uno ve en particular en mi área de investigación todo lo que es pobreza y mercados laborales, que la situación se está tornando cada vez más difícil y que el cierre del año va a ser particularmente complicado y no ve que se le esté prestando quizás la atención que requiere a ese tema, ¿no? Y es algo que excede, digamos, el corto plazo, la coyuntura, es algo que en Argentina se viene incrementando o empeorando con el tiempo y que no encontramos soluciones, no encontramos consensos para avanzar en la lucha contra esos flagelos, ¿no? ¿Qué tal, Leopoldo? Y esta situación en la que está el gobierno hoy enfrascado en su propia interna, ¿cómo repercute en esta situación? Bueno, cualquier repercusión, digamos, creo que es bastante claro que la interna afecta un poco el desempeño de la economía en general, en un contexto como este, donde no hay directivas claras hacia dónde va el gobierno, porque la misma interna impide avanzar en una dirección clara, afecta a las decisiones de inversión, afecta muchas decisiones de los agentes económicos. Esto impacta en la actividad económica y a través de la actividad económica obviamente impacta en el bienestar de los hogares, ¿no? Porque los hogares, la mayoría de ellos obtienen sus ingresos en el día a día del mercado laboral, de las actividades diarias, y todo eso es cada vez, la dinámica esa es cada vez peor, porque bueno, no tenemos una dirección clara, evidentemente, ¿no? Leopoldo, ayer se conocieron los datos de la canasta básica, ¿no? Lo que marca en definitiva la línea de pobreza y también la indigencia, y vos marcaste ayer un fenómeno que se dio que no se venía dando. Tanto la canasta básica total como la alimentaria venían por debajo de la inflación y eso dejó de pasar, ahora viene por arriba. ¿Eso va a impactar por un lado directamente en los números de pobreza o me equivoco? Sí, efectivamente es así. A partir de julio del año pasado se había dado una dinámica durante 7 meses entre julio de 2021 y enero de 2022, donde los precios de las canastas, básica, alimentaria y básica total, se retrasaron mucho respecto a la inflación. O sea, había un gap una brecha bastante grande, que llegó a ser casi de 15 puntos porcentuales. O sea, cuando la inflación de finales de año fue de 50 y pico %, en esas canastas vos tenías una inflación del 40, 38%. Lo cual dentro de todo era un factor, dentro del contexto inflacionario, era un factor mínimamente positivo. Sí, claro, era un factor muy positivo dentro del contexto inflacionario y que ayudó a esa baja de la pobreza que se dio hacia finales de años en particular, porque lo que tenés ahí es que si bien los ingresos de pronto podían correr más despacio que la inflación, todavía corrían más rápido que los valores de las canastas. Entonces la pobreza todavía podía bajar, aun cuando los ingresos en términos de poder adquisitivo general estuvieran cayendo. A partir de febrero de este año empezó a revertir eso, y ahora en el último mes, con el dato de septiembre, ya sabemos, por ejemplo, que la inflación al 89% anual, que es por encima del 83 y algo de la inflación, y la canasta básica total todavía no superó la inflación, pero ya la está superando, está en 82. La brecha es cada vez menor y va a desaparecer, incluso revertirse en los próximos meses, con lo cual esto va a agregar, digamos, a la pobreza que conozcamos recién en marzo, pero que es la pobreza del semestre que está transcurriendo, ¿no? A lo negativo que es el parate de la economía que se viene notando cada vez más en los últimos meses, vas a tener este factor que el año pasado tiraba para el otro lado, bajando la pobreza, este año lo vas a tener empujando hacia la suba. Con estas cifras tan preocupantes, uno se pregunta cómo se sostiene y sobre todo cómo se sostiene la situación en aquellos lugares más vulnerables. Acá varias veces hemos entrevistado a Joaquín de la Torre, no sé si lo conoces, un dirigente de la oposición, exintendente. Sí. Bueno,
la hipótesis que él sostiene es que son las asistencias sociales, son los planes sociales los que en definitiva contienen un poco esta situación tan delicada. ¿Coincidís con esa mirada? Sí, posiblemente sí. O sea, uno no tiene evidencia concreta con números y demás, pero lo que habla con la gente que está en el territorio, creo que hay una coincidencia bastante clara en eso. Los planes son una forma no de terminar con la pobreza, pero al menos de alivianar o de mitigar la situación de pobreza que enfrentan los hogares. Y si uno analiza, por ejemplo, la situación a la salida de la convertibilidad o la situación actual, la gran diferencia es el tejido ese de planes, de comedores y demás que existe, que todavía ayudan a que al menos los hogares que están en la peor situación puedan comer día a día un plato de comida, ¿no? Leopoldo, te hago una consulta con respecto a esto. ¿Es por ese tejido que hay o es porque no hay alguien que conduzca la protesta como si hubo en otro momento? Porque los planes con el manejo de canastas de valores que estamos viendo no alcanzarían. Bueno, posiblemente sea un poco de las dos cosas. Uno no puede cuantificar eso y siempre la explicación de los fenómenos sociales no es una sola, ¿no? Yo no lo sé, sinceramente no podría afirmar cuánto influye una cosa, cuánto influye otra, pero ciertamente la existencia de planes sociales ayuda muchísimo, porque en realidad es cierto, no alcanzan, pero es mejor tener al menos un ingreso reducido en poder adquisitivo por el tema de la inflación a no tener nada, ¿no? A la salida de los 90 ese era el gran déficit, la asistencia social era mucho más acotada a sectores de la sociedad y ahora cubre a un sector más amplio, ¿no? Esas estadísticas que vemos habitualmente que dicen, bueno, tenés el 40% de planes sociales, pero la pobreza subió al 40%. Bueno, en realidad la causalidad ahí es al revés. Tenés 40% de planes sociales porque la pobreza subió al 40%, ¿no? Son medidas que son necesarias en un contexto de emergencia, que obviamente si la economía funcionara mejor y el mercado laboral se recuperaran, deberían ir reduciendo su participación. Pero claro, Argentina no lo ha hecho en estos últimos años, entonces es natural que hayan crecido la cantidad de planes y programas de asistencia social. Queremos agradecerte, Leopoldo, mucho tu tiempo, ¿sí? Bueno, muchas gracias y que tengan buen día. Un saludo muy cordial. Leopoldo Tornaroli, investigador senior del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.